Esto creo que es parte del tráiler de tu documental. ¿Cuánto dura el documental? El documental dura 72 minutos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que se vio en televisión esto recién, ¿eh? Bueno, si sabía te lo dábamos un pedazo más, ¿no? Ahora, el objeto del documental, ¿cuál es? Son varios. El objeto es... Aparte de cocinar, porque vi que... Sí. Bueno, es un recorrido histórico, político, económico y gastronómico también, porque la metáfora que elegimos fue la receta del fondo. La receta que cíclicamente sale mal, sale fea, se quema, se pudre y sin embargo nos volvemos a comer cada 10, 15, 20 años. Bueno, la idea es que este documental sirva primero como recordatorio para los olvidadizos de la historia de Argentina con el Fondo Monetario, una historia muy rica, muy interesante, pero también como actualización para los que le perdieron el rastro en estos 20 años y no saben que el fondo, lejos de lo que nos vendieron el año pasado, sigue siendo el mismo de siempre. La misma institución, el mismo organismo que encarna básicamente al poder financiero de Wall Street, pero que representa políticamente al Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, al margen de eso, lo cierto es que Macri cuando va al fondo es como que no tiene otra alternativa. En algunas otras épocas, ir al fondo era como, bueno, tenemos la posibilidad de llegar al fondo, qué suerte que el fondo nos ayuda, que nos da buenas tasas. También ahora para Macri le da mejor buenas tasas que lo que le daban determinados fondos o prestamistas. Y el desenlace siempre es el final. Pero lo cierto es que al fondo se va porque no tienen otro recurso. Sí, históricamente sí, pero la verdad es que de los 22 acuerdos que celebró Argentina con el Fondo Monetario antes de este último, sí, suponete que el de Macri fuera uno solo, en realidad fueron 3, fueron 2 y el remozo del segundo. De esos 22 solamente se cumplieron 2. Los otros 20 terminaron o en crisis catastróficas o en nuevos acuerdos que vinieron a emparchar el anterior y de alguna manera bueno, hicieron superar una situación también de crisis. La verdad es que no es que no haya alternativa al fondo. Los países que llegan al fondo son países con la soga al cuello, claro, pero que llegan a tener la soga al cuello por distintas circunstancias. En el caso de Macri, primero que recién descubrimos hace meses que en realidad ya en diciembre de 2017, cuando fue el famoso 28D, sí, ya estaban evaluando acudir al Fondo Monetario. Lo supimos por documentos internos del fondo, por la relación, lo que reveló Duhovne, lo que reveló Sturzenegger, incluso hace poquito. El paper de Sturzenegger. Lo concreto es que el Fondo Monetario no se dedica a prestar plata como un banco, a prestar y a cobrarla. No. Se dedica a condicionar a los países que acuden en su ayuda, a pedirle ayuda, en la medida en la que puede hacerlo, como me dijo Ann Kruger para el documental. Nosotros no obligamos a nadie a aceptar nuestro dinero. Ahora, los argentinos en general, supongo que de eso también algo de desmitificación habrá, parece que el fondo hubiera sido creado para jorobar a los argentinos. Porque hay antecedentes, qué sé yo, Grecia, por ejemplo, Rusia, donde además el fondo tiró la plata, en algún sentido, como la tira en la Argentina, de alguna forma. Ahora, ¿cuál es digamos, la tentación del fondo? Un organismo que viene bancado por infinidad de países, internacional, se compromete tanto con la Argentina. Y durante tanto tiempo, y se repite, es como que le encanta que la Argentina le haga lo que le hace, sí, o ellos hacerle lo que le hacen a la Argentina. Bueno, el fondo tiene 3 estamentos claros en su funcionamiento. Tiene una burocracia, técnicos, la tecnocracia del fondo, de línea. Tiene el management, que son Christine Lagarde, ahora Cristalina Georgieva, los directivos. Y tiene el directorio, el board. Ahí se expresan los poderes de los países. Para mí, el Fondo Monetario muy claramente fue un producto de los ganadores de la Segunda Guerra que buscaba garantizar la hegemonía del ganador dentro de los ganadores.
Eso está clarísimo. Sí, sí. Así funcionó entre el 40 y pico de su fundación hasta la crisis del petróleo, los 70. Ahí cambió de rol. Ahí siguió protegiendo la hegemonía estadounidense, sobre todo en lo que ellos llaman las Américas, el hemisferio occidental, pero además empezó a proteger los intereses de Wall Street. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Wall Street, que tenía el dinero de la crisis del petróleo, que fluyó hacia Medio Oriente y que volvió a Estados Unidos, empezó a necesitar recobrar ese dinero, sea como sea. Y entonces los países endeudados, básicamente latinoamericanos, empezaron a pedirle al fondo y el fondo a condicionarlos de tal manera que le devolviera el dinero a la banca de Wall Street. Me lo dice Lavagna muy claramente en el documental. Al fondo no le interesa cobrar el capital. Los intereses. Al fondo le interesa cobrar los intereses y que el capital se postergue sine die, que sea una relación de dependencia lo más duradera posible. Ahora, te voy a pasar ahora algo que dijo en un programa anterior Juan Carlos de Pablo, antes de seguir con una pregunta. Director, ¿me puede pasar ese capítulo de Pablo con relación al fondo? ¿Qué le dieron antes para darle 50.000 millones a la Argentina? Muy sencillo, muy sencillo. Esto deriva de un acuerdo político, simpatía, denominado como quiera, Macri, Trump. Por supuesto que el presidente Macri no le podía decir a Trump, decirle a los muchachos de Wall Street que sigan comprando títulos públicos. No podía, decía a tu representante del fondo que me dio una mano. Se la dio. En la cantidad de recursos que consiguió Argentina, con la poca, subrayo, poca condicionalidad, es un subproducto de este acuerdo, digamos así, digamos político, ¿entendés? No de otra manera se entiende. No es un programa económico, me quedé sin una fuente de financiamiento que era emitir títulos públicos, lo cambio de acreedor. De acuerdo con el fondo, no aumentó la deuda, cambió el acreedor. 100% suscribo, 100%. Lo que dice Pablo es... Pero entonces el tema de la condicionalidad, para él es muy abierto el tema. No. Se equivocó el gobierno en cómo iba a hacer frente sus obligaciones con el fondo. No, lo que yo suscribo de lo que dice Pablo es que esto es producto de un acuerdo político y que Trump efectivamente saltó todas las normas del fondo, no solamente para otorgar el crédito inicialmente, sino después para renovarlo cuando Macri ya estaba faltando a todos los compromisos, incluso estatutarios, como por ejemplo no alimentar la fuga de capitales con plata proveniente del FMI. Eso Macri lo hace a propósito, Trump lo hace a propósito y el Fondo Monetario lo hace porque no le queda más remedio. El Fondo Monetario intenta, y eso me consta, en varias ocasiones trabar la continuidad del acuerdo y de los desembolsos con Argentina. La burocracia del fondo. Sí, claro, la burocracia y el management. Bueno, ahora han trabado los 5.400 millones. Pero es de lo más razonable, dado que el gobierno... Bueno, perdóname, para Sanderis es de una irritación absoluta, una molestia, y se ha pronunciado como si fuera un hombre proveniente de la izquierda en contra de la burocracia del fondo. Sí, pues ya resulta cómico a esta altura. Y bueno, todo es cómico. Sí. No, la verdad, el Fondo Monetario, para mí, ha jugado su rol histórico. Ha jugado el rol que muy bien muestra acá. Mira, traje un par de libros para recomendarle al que le interese este tema, porque este documental es un viaje mío por Grecia, por Portugal, una visita a Washington para las 2 últimas cumbres semestrales, a donde le hice un reportaje muy largo a Stiglitz, que es un tipo que lo conoce de adentro, al Banco Mundial, al fondo, pero que, como decía Hegel, me apoyó en los hombros de gigantes. Este tipo, Paul Bluestein, es un periodista del Washington Post que escribió primero esta historia. Estos lamentablemente no están en español, los de Paul Bluestein. Primero escribió esta historia que es de Chastening, es el castigo, la penitencia. Sí. Es la historia del primer gran papelón internacional del Fondo Monetario, que es la crisis asiática. Ahora salió una película muy buena coreana que se llama Default. Sí, la está pasando. En el Festival Coreano. Buenísima, donde cuentan justamente el papelón de Camdesus en ese contexto. Ahora, discúlpame que te saque un poco de tu esfuerzo periodístico, tu investigación pasada. Sí. Lo cierto es que ahora los Fernández dicen que quieren seguir con el fondo. Sí, van a tener que seguir sí o sí, claro. Ningún país hasta ahora defaulteó unilateralmente una deuda con el Fondo Monetario. Y además, si lo hiciera, sería, ¿qué consecuencia tendría la Argentina si dijera no te voy a pagar al fondo? Bueno, enfrentaría un aislamiento diplomático, internacional, complicado. Lo que pasa es que el Fondo Monetario, así como nunca ha enfrentado un default
soberano de impago, sí ha enfrentado gobiernos que con mayor o menor dureza le dijeron, mirá, ahora no te puedo pagar. La trampa en la que nos metió Macri al cambiar de acreedor, como decía de Pablo, que tomó irresponsablemente con los fondos de inversión grandes, con los bancos de Wall Street, con los grandes bancos que le prestaron, apenas asumió el ripo famoso este que acaban de cobrar. Esa deuda que renominó en el Fondo Monetario, el problema es que ahora no se puede renegociar en su capital, porque es con el Fondo Monetario. Entonces es una trampa tremenda. Pero tampoco con los fondos, porque Fernández acaba de decir que la propuesta de los fondos privados para renegociar la deuda le parece bien. Sí, eso no va a ocurrir. Siempre y cuando haya acuerdo con el fondo. Sí, por eso. Todo lo que está diciendo, me parece a mí, ¿no? Sin tener intimidad en este equipo ni nada, pero sí de hablar con algunos de sus economistas. Me parece que ya sacaron las cuentas de que la salida del uruguaya no alcanza, de que es simplemente un título, decir vamos a hacer una salida amigable. Yo tampoco entiendo para qué fueron a Portugal a investigar la de Portugal presuntamente 2 días, para hablar de la de Portugal y después decir que van a ir por la uruguaya, que tampoco tiene nada que ver porque finalmente lo del Uruguay son 200 palos. Y lo de la Argentina, digamos que es un poco más. A mí me interesó ir a Portugal, ¿sabes por qué, Roberto? Vos lo vas a entender. No porque Argentina pueda replicar un modelo de otro país, así. Portugal tiene 10 millones de personas, está en Europa, tiene tiene la Comunidad Europea. Por eso. A mí lo que me interesó de Portugal y que se ve muy nítidamente en su gente, en el cambio de tendencia, es cómo puso en entredicho que lo del fondo era todo inamovible. Lo que en Grecia la gente dijo durante 10 años, hagamos, en Portugal lo hicieron. En Grecia ni siquiera lo hizo un gobierno de izquierda. Mirá que a mí en un inicio me simpatizó Syriza. Me pareció que Alexis Tsipras venía a dar vuelta a la página de la historia griega. Nada de eso ocurrió. Lo que yo vi en Grecia el año pasado, Roberto, es un país en posguerra. Uno puede viajar, si tiene mucha plata, por las islas del Egeo y disfrutar de un turismo que no se afectó en nada. Pero recorrer las calles de Atenas o de Tesalónica es recorrer un país en guerra, que acaba de salir de una guerra. Gente tirada en las calles, aeropuertos enteros abandonados con aviones todavía muertos ahí en el medio de la pista, gente, por supuesto, lisiada, tirada. Pero Portugal no resultó así, dio vuelta. No digo que haya sido un milagro, pero digamos, llevó su tiempo. Por eso digo, contrastan dos países que los dos tienen 10 millones de personas, los dos tienen más o menos el mismo tamaño, los dos tienen más o menos la misma trayectoria, entraron en crisis al mismo tiempo, contrastan porque Grecia aplicó la receta del fondo 10 años seguidos y está como si hubiera tenido una guerra, y Portugal a los 2 años le dijo, pero basta. El ajuste de Portugal fue también absolutamente brutal. Fue importante, no fue tan brutal como el de Grecia, en términos fiscales lo fue, en términos salariales lo fue, pero se empezó a revertir, y en términos de ingresos lo revirtió casi totalmente ya, ingresos del sector privado, digo, casi totalmente ya este gobierno. Para mí la novedad de Portugal no es tanto los pasos que siguieron las medidas económicas, porque no las podemos copiar tampoco. Lo que tuvo de novedoso es que armó una coalición política que dijo, la receta del fondo nos está hundiendo, salgamos de acá. Ahora, si la Argentina no pudo cumplir, y esto como pregunta final me quedaron 40, con un equilibrio del déficit o con un déficit de 1 primario, ¿cómo va a ser con un 3 el gobierno de Fernández? ¿Y quién pide 3? La solución a la uruguaya. Y por eso yo creo que eso que es muy difícil de alcanzar, que incluso aunque lo hicieran sería muy cruento, que para mí es algo que están haciendo para satisfacer ahora preventivamente a los mercados. Las elecciones. Sí. Bueno, te doy el vino. Muchísimas gracias. Te doy el Roberto. nuevo reloj. ¿En serio? ¿Un reloj? Va. Sí. Bueno, yo... Qué belleza de reloj. Qué lindo. Muchas gracias. Somos un programa importante y te doy obviamente el angelito que te Es el segundo que tengo y estoy muy contento de venir por segunda vez. Este libro también te lo recomiendo y te lo dejo, el de Noemí Brenta. Perfecto. Noemí Brenta es historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, la máxima estudiosa de la materia en la Argentina. Bueno, te agradezco y los despido. Y decime, ¿Labaña va a ser el ministro de Economía de Fernández? ¿Tampoco sabes eso? Bueno, mucho internacional y poco local. Otro día lo traemos para lo local. Gracias Alejandro, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes.